FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Coordinación general, Gabriela Murguejo. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la información en estos 60 minutos de noticias con los hechos más destacados. Hoy nos acompañará en las entrevistas, estará con nosotros Felipe Vizcaíno, el expresidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, para conocer las resoluciones a las que se llegó en el gremio luego de la reunión mantenida esta mañana respecto a la eliminación del subsidio a los combustibles. También dialogaremos con Napoleón Santamaría, él es abogado y experto tributario, para analizar las reformas tributarias anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Y también estaremos conversando con Pablo Zambrano, el expresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de la Producción, para conocer la posición del gremio empresarial frente a las medidas económicas que se anunciaron anoche. Soy Gisela Bayona y como siempre es un gusto poder acompañarlos con toda la actualidad en Notimundo a la carta. Son 13 horas con 3 minutos, aquí empezamos. Titulares de Notimundo a la carta. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, destaca el impacto positivo de las medidas económicas para las arcas fiscales y para el desarrollo productivo del país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que el proyecto de reformas económicas no debería generar resistencia en la Asamblea y anunció controles en los mercados. Preocupación en los mercados de Quito por la eliminación del subsidio a los combustibles. El presidente de la Asamblea propone que funcionarios legislativos aporten con un día de su salario mensual. En el ámbito internacional, el presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianza en el poder tras la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. La Organización Mundial del Comercio autorizó a Estados Unidos a aplicar sanciones contra la Unión Europea por $7.500 millones. La excongresista colombiana Aida Merlano se fugó de la prisión tras saltar de una ventana. Los demócratas amenazan con forzar a la Casa Blanca a entregar los documentos por el caso de las llamadas de Donald Trump al presidente ucraniano. Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, señaló que eliminar el subsidio para los combustibles es una decisión valiente que debió tomarse antes en otros gobiernos y explicó que tiene efectos colaterales positivos para la economía ecuatoriana. Tienen algunos efectos colaterales muy positivos en la economía. El primero, y que no es tan evidente, es que esos subsidios que antes se entregaban a estas mafias y que se transportaban a través del contrabando hacia Colombia y Perú, es decir, esta plata que estaba saliendo del Ecuador hacia Colombia y Perú, hoy no solamente que le quitan presión al Estado para seguir subsidiando esos productos o ese bien de consumo, sino que también nos permiten recaudar sobre esa formalización. En consecuencia, la cifra que hemos estimado de impacto positivo para el tema de subsidios totaliza los 1.546 millones de dólares. La eliminación total al diésel son 1.038 millones de dólares, la eliminación de la Extra y la Ecopaís 363 millones de dólares y el impuesto que se paga ahora sí por ese combustible es
de 144 millones, porque antes no se pagaba, justamente porque se desviaba el producto. El Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional un solo cuerpo legal, las reformas laborales y tributarias, con el carácter de económico urgente. Así lo confirmó María Paula Romo, ministra de Gobierno. El proyecto que llegará al Legislativo este miércoles incluye temas de simplificación tributaria, reforma laboral, autonomía del Banco Central del Ecuador, entre otras propuestas. Romo, quien es la encargada de llevar adelante el acuerdo por la gobernabilidad, cree que el proyecto del Ejecutivo no tendría por qué recibir resistencia de la Asamblea con respecto a la afectación a los transportistas urbanos y de carga pesada por la eliminación del subsidio a los combustibles. Dijo que se están analizando algunas compensaciones. Respecto del tema del transporte, habría que organizar en dos grupos esta discusión. Hay ciertas cooperativas, hay ciertas modalidades de transporte que están reguladas por los gobiernos autónomos descentralizados y hay otras modalidades de transporte que tienen regulación del gobierno central. En el caso de las modalidades de transporte que están reguladas por los municipios, entendemos nosotros les van a plantear a los municipios su nueva estructura de costo y en gran parte de los municipios del país no solamente que ya se estaban revisando algunas tarifas, sino que ya están implementadas. Guayaquil, Cuenca, Ibarra, para poner algunos ejemplos, pero creo que en este momento ya la mayor parte de capitales de provincia de todo el país tienen ya unas tarifas de lo que tiene que ver con la regulación municipal. En lo que tiene que ver con la regulación de transporte que le corresponde al gobierno, vamos a analizar los pedidos que recibamos, si con las nuevas estructuras de costo que estos nuevos precios podrían generar y por supuesto vamos a revisarlas de tal manera que no se abuse a pretexto de este sinceramiento en el precio de los combustibles. La funcionaria comentó que aún es prematuro saber cómo se efectuará el tratamiento del proyecto en el Parlamento y dijo que el paquete de medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno no tiene cálculo político. También recordó que la liberación del subsidio al diésel y a la gasolina extra no requiere ser tramitado en la Asamblea, sino que entró en vigencia a través de un decreto ejecutivo firmado por Moreno. Romo anunció que se intensificarán los controles en mercados y sitios de expendio de productos de primera necesidad para evitar una escalada en los precios y también la especulación. El gobierno tiene ya preparado a todos sus entes de control para este tema. Ustedes recordarán que en diciembre, incluso por el tema de la liberalización de la súper, algunos sectores trataron de especular con precios. Vamos a hacer los mismos operativos que en ese momento se hicieron. Está activada una línea para denuncia sobre especulación y subida de precios. La línea es 1-800 lo justo. 1-800 lo justo. Tenemos intendentes, comisarios, gobernadores desplegados en todas las provincias del país, activados en todas las provincias del país. No hay ninguna justificación para incrementos de precios, al menos no el día de hoy, no se ha movilizado nada, no hay ninguna justificación, insisto, ninguna justificación. Finalmente, Romo aseguró que están dispuestos a dialogar con todos los sectores productivos y sociales, aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Unitario de Trabajadores anunciaron movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno, realizado anoche, de no elevar el impuesto al valor agregado y de eliminar el subsidio a las gasolinas extra y diésel, varios sectores se pronunciaron a favor y en contra de las reformas legales, mientras un sector de los analistas económicos y exministros de finanzas celebraron las medidas económicas adoptadas por el régimen. La ciudadanía aún no alcanza a comprender el alcance de las mismas y los sectores sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, anunciaron el inicio de movilizaciones a escala nacional. Este martes 1 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció las esperadas medidas y reformas económicas a través de una cadena nacional, en la cual fue enfático en que no habrá un incremento del impuesto al valor agregado IVA. Sin embargo, el Ejecutivo decidió liberar el precio de la gasolina extra y el diésel, eliminando su subsidio. Compatriotas, es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. El país destina
más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. Según el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, aun cuando el incremento del precio de combustibles causará siempre un malestar en ciertos sectores, esta era la mejor opción económica que el gobierno podía adoptar. Bueno, usted tiene que entender que las personas pobres no tienen vehículo propio, por lo tanto no les afecta. Los que utilizan vehículo de transporte público puede tener algún tipo de impacto el costo del combustible, en este caso el diésel, que utilizan diésel en transportación público y de carga. Pero obviamente habrá que ver el instructivo de cómo se aplica, pero ese es un componente del costo, no es todo el costo. Sin embargo, en las calles la ciudadanía demostró su preocupación, pues aseguraron que la inseguridad y la falta de opciones de movilidad han convertido a los vehículos privados en una necesidad y ya no en un producto suntuario. A mí me afecta mucho ya que yo me movilizo mucho en el auto porque tengo algunas actividades e incluso el recorrido de mi hija, de mi esposa, y más que todo es por seguridad. Ahora un carro no es, ¿cómo se llama?, lujo, sino seguridad. No le veo bien porque, están dándonos, como dicen ahorita, el paquetazo, suben la gasolina, sube el IVA, sube todo, entonces está mal y para las personas que utilizamos el coche todos los días nos viene súper mal. Además, este miércoles 2 de octubre, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, hizo una convocatoria nacional para movilizaciones permanentes durante el mes de octubre, para demostrar el rechazo a lo que llamó el paquetazo económico del presidente. Todos se han manifestado, rechazamos con frontalidad todo el paquetazo económico anunciado por el señor presidente Lenín Moreno, porque sabemos de que se están cumpliendo los grandes intereses del Fondo Monetario Internacional. En horas de la mañana, el gobierno anunció que implementará medidas de control para verificar que tanto el sector productivo como el de transporte no especulen con el incremento de precios, mas no se detalló cuándo se empezará a sentir esta medida en la economía del país. José Luis Cañizares, Notimundo. Y en los mercados de Quito se sintió un ambiente de preocupación e incertidumbre en la mañana de este miércoles tras el anuncio del gobierno de eliminar el subsidio a las gasolinas y el diésel. Las vendedoras de mercado de la Magdalena en el sur de Quito dijeron que la medida es impopular y que la ha tomado sin pensar en la mayoría de los ecuatorianos. Una de las dirigentes del centro de abastos dijo que cada vez que se modifica el precio de la gasolina, el valor de los productos también se dispara, haciendo que se produzca un efecto inflacionario. Dijeron que no descartan realizar una movilización por esta situación que, según creen, va dejando a los mercados públicos sin clientes. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. 13:15. Damos paso a Nicole Moncayo con toda la información internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Nicole. Hola Gigi y amigos, muy buenas tardes. Así es, iniciamos con la información internacional. El presidente peruano Martín Vizcarra se afianzó en el poder con la sorpresiva renuncia de la vicepresidenta Mercedes Araoz, quien había sido nombrada para sustituirlo por el disuelto Congreso dominado por la oposición fujimorista. Pese a las decisiones políticas de Vizcarra, no hay caos en Perú. La bolsa de valores y el dólar se mantienen estables y todas las actividades se desarrollan normalmente. Mientras tanto, la OEA señaló que competía al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la disolución del Congreso. Además, consideró constructivo que Vizcarra convocara a comicios legislativos para el próximo 26 de enero. Nos vamos hasta Estados Unidos, donde podrá sancionar a la Unión Europea con $7.500 millones por el perjuicio ocasionado al constructor aeronáutico estadounidense Boeing a causa de las ayudas y subsidios europeos aplicados a favor de la compañía aérea Airbus. Así lo estableció la Organización Mundial de Comercio mediante un arbitraje cuyas conclusiones hizo públicas este miércoles y que representan un punto de inflexión en un conflicto comercial que se inició hace 15 años. Ante ello, la Unión Europea reaccionó de inmediato, calificando la medida de miope y contraproducente.
13:16 y la ex congresista colombiana Aida Merlano, que fue elegida como senadora para el periodo 2018-2022, pero no asumió el cargo, se fugó de la cárcel saltando por una ventana mientras estaba en un chequeo médico. Así lo informaron las fuentes oficiales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia señaló en su cuenta de Twitter que la política se escapó durante una cita médica odontológica en el norte de Bogotá y que las investigaciones avanzan sobre su paradero y quienes pudieron ayudarla en la fuga. Y finalizo contándoles que los demócratas en el Congreso de Estados Unidos encargados de investigar los procedimientos de juicio político en contra del presidente Donald Trump amenazaron este miércoles con obligar a la Casa Blanca a proporcionar documentos relacionados con el caso de Ucrania. Los líderes demócratas, con los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia, Seguridad y Supervisión y Reforma, anunciaron que enviarán formalmente una citación al Ejecutivo el viernes para que entregue estos documentos si no cumple antes voluntariamente. Nicole Moncayo, Notimundo a la carta. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Estas y otras noticias de interés encuéntralas en www.notimundo.com.es y en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Fundación Reina de Quito te invita al mejor evento de maridaje gourmet del año. Realizaremos la cata de distintos tipos de bebidas acompañados de comida de 3 de los más prestigiosos restaurantes de la ciudad. El evento será este jueves 3 de octubre a las 19 horas en The Clubhouse, Pontevedra y Francisco Salazar. Reserva tu entrada llamando al 2468-820 o en redes de la Fundación Reina de Quito. Recibe diariamente en tu correo electrónico nuestro periódico digital Notimundo. Toda la información más completa de lo que sucede en el Ecuador y en el mundo. Noticias, entrevistas exclusivas, espectáculos, reportajes y boletines de última hora. Suscríbete ahora de manera gratuita a www.notimundo.com.es. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Con el auspicio de Ambacar. Repiensa, reescribe, remueve las reglas. Esta es la hora. Son las 13 horas. Con 18 minutos. ¿Sabes por qué en Ambacar podemos darte 10 años de garantía? Porque sabemos cómo están construidos nuestros autos. Porque cada pieza ha sido verificada por los mejores. Porque contamos con una gigantesca gama de repuestos. Y sobre todo, porque pensamos primero en ti. Presentamos 10 años de garantía o 120,000 kilómetros. Ambacar, repiensa, reescribe, remueve las reglas. Yo estudio Derecho y estoy hecha de verdad. Yo estudio Administración de Empresas y estoy hecha de liderazgo. Yo estudio Turismo y estoy hecho de conciencia. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. En cada rincón de Quito siempre habrá un alegre y amable ibarreño. Es así que una parte de la Ciudad Blanca está en el corazón de todos los quiteños. Por ello, te invitamos una vez más a que seas nuestro huésped de honor en las festividades por los 413 años de la fundación de nuestra ciudad. Porque quiteño que se respeta, celebra y festeja Ibarra por todo lo alto. Del 6 de septiembre al 6 de octubre. Ven y vive las fiestas de Ibarra. Más adelante en Notimundo. En breve regresamos para conversar con Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, para analizar las reformas tributarias anunciadas por el presidente de la República. FM Mundo. Cobertura total. La
Universidad Politécnica Salesiana te permite cumplir tus sueños, dejar una huella en la historia y seguir con más éxitos en tu vida profesional. Piensa en grande. Avanza a un siguiente nivel. Forma parte de los posgrados que te oferta la Universidad Politécnica Salesiana. Más información en posgrados.ups.edu.es. ¡Inscríbete ya! Una voz insuperable. La gran figura del flamenco. El más esperado encuentro. Por primera vez en Ecuador. Niña Pastori. Bajo tus alas Tour 2019. Un concierto que nos cautivará. Niña Pastori. Con todos sus éxitos. Quito, 30 de octubre, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Localidades ya disponibles. Ticketshow.com.es, Mall El Jardín, Quórum y El Recreo. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Niña Pastori te lo trae Top Shows. 25 años cumpliendo. Nuestro Mundo Air Magazine Keyboard, la revista de negocios para el empresario de hoy. En esta edición, en exclusiva, Daniel Javib, el motivador más importante de Latinoamérica, da su visión sobre la felicidad, la espiritualidad y un adelanto de su show Inquebrantables en Ecuador. En turismo, Medellín, el eterno renacer. Una entrevista al alcalde de la ciudad modelo de Latinoamérica. La maravilla de la Amazonía ecuatoriana y la magia de Positano en Italia. En negocios y empresa, un estudio sobre las ventas y posicionamiento de los vehículos en el país. ¿Cómo lograr que un emprendimiento sea exitoso en Ecuador? Conozca sobre la fortaleza de las empresas unicornio. Además, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ha sido declarado carbono neutro. Actualidad, negocios, viajes, entretenimiento y más. Nuestro Mundo Air Magazine Keyboard, el magazine para el viajero contemporáneo. Encuéntrala en nuestras salas VIP, buses de aero, puntos de interés y nuestromundo.com.es. Yo estudio medicina y estoy hecha de vocación. Yo estudio relaciones internacionales y estoy hecha de realidad. Yo estudio marketing y estoy hecho de estrategia. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Con Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, para analizar las reformas que anunció el presidente Lenín Moreno la noche de ayer. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Napoleón Santamaría, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Parece que el país está todavía analizando lo que nos anunció ayer el presidente Lenín Moreno. No se incrementó el IVA, pero se elimina el subsidio a la gasolina. ¿Esto cómo nos afecta o cómo nos favorece? Gisela, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. A ver, yo creo que hay que hablarle honestamente al país. Y el Ecuador, para salir del momento crítico de las finanzas públicas, y esto hay que ser honestos, y es crítico, ¿por qué? Porque el sistema de ventas no crece, porque la recaudación fiscal no crece, porque el empréstito, el endeudamiento público internacional está condicionado a que se cumplan algunas tareas. Solo había 3 mecanismos. La primera era concesionar activos del Estado a manos privadas. Esto lo llevó adelante el señor Santiago Cuesta, sale del gobierno y nunca más se volvió a hablar del tema, no se avanzó y por lo tanto el Ecuador no tiene y no está preparado para llevar adelante este proceso. Luego, recordemos que en el presupuesto general de este año hay 1.000 millones de concesiones que no vendrán.
Bueno, hay un impedimento legal también ahí, ¿no? Hay un impedimento legal de vender la empresa pública, pero es factible y plenamente legal concesionar la administración de estas empresas que en muchos casos resultan ser ineficientes. Basta una buena administración para que sean productivas y generen riqueza, rentabilidad, utilidades a favor de las arcas públicas. Entonces no se pudo haber puesto más el énfasis en ese sector en vez de hacer un tema que si bien era necesario, porque sí, es necesario, no puede el Estado seguir subsidiando las gasolinas, sin embargo, sí era un costo, un costo fuerte políticamente hablando. Rescato el comentario. Era un gobierno que está débil. Rescato tu comentario y está muy bien. ¿Por qué? Porque esa sí es la tabla de salvación a futuro, pero no podemos hacerla el día de hoy. ¿Por qué? Porque de las 21 empresas públicas que tenemos, apenas una tiene estados financieros cerrados al 2018. Solo esta tiene informes de auditoría. Por lo tanto, salir a vender los activos de los ecuatorianos sin tener la información clara, precisa y en cuánto podemos estimar su concesión a la mano privada, parecería que no podría ser responsable en esta coyuntura del país. Luego, a futuro, esto es lo que los ecuatorianos tenemos que estar muy atentos. Como no funcionó esto, Gisela, entonces teníamos dos mecanismos. O presionábamos más la carga fiscal, dígase, mayor tributos y puntualmente el IVA que sonó 2, 3, 4, hasta 6 puntos adicionales llegando al 18. O, por el otro lado, que es una forma fiscal también de controlar las finanzas públicas, eliminar los subsidios. Y entonces aquí aclaramos el tema. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno decidía incrementar 3 puntos al IVA? Al siguiente día de aprobada la reforma, todos los bienes y servicios del país afectos al IVA se incrementaban en 3 puntos el precio. A ver, pero lo que se siente es que también si se sube la gasolina, sube el diésel, va a subir también los productos básicos en general, va a subirlo todo. Muy bien, yo creo que esa es la reflexión que hoy día tenemos que hacernos como país. A ver, recordemos algunas cosas. La gasolina súper, esa está liberada, no tenía subsidio. Tampoco tiene subsidio el diésel industrial. La industria paga el precio internacional. Y hoy tenemos 3 subsidios. El diésel para el transporte, la gasolina extra y la Ecopaís para el vehículo privado y el comercial, entre eso el taxi. Y tercero, el subsidio del diésel del camarón y del banano. Esos son los únicos 3 sectores. Desagreguémoslo, Gisela, para ver realmente el efecto. La AEAD, en el catastro de vehículos del 31 de diciembre del año anterior, estableció que hay 1.965.000 vehículos privados. De estos, 960.000 son automóviles, 400.000 son SUVs y 570.000 camionetas de privados. ¿En cuántas manos están 1.700.000 vehículos? Están en 809.000 personas. De los 17 millones de ecuatorianos, Gisela, solo 819.000 tienen vehículo. Los demás no tienen vehículo. Bueno, lo cierto es que la mayoría de la población usa el transporte público y no tiene auto privado. Eso es cierto. Y ese efecto del incrementar la gasolina no tendrá ningún costo, sino a las clases medias y clases altas del país. Pero entonces, economista, si es que el subsidio a la gasolina le representaba al país 1.300 millones de dólares al año, ¿no es cierto? No se decidió dejar de lado el incremento al impuesto al valor agregado. El ya no tener que pagar esos 1.300 millones de dólares al año en subsidios le representa al Estado mucho más que le podía haber representado subir el IVA y arreglar el déficit fiscal. Cuando pasó el IVA, recordemos que el IVA ya subió del 12 al 14, subió por la ley terremoto en julio del año 2016. Cuando subió del 12 al 14... Y por cierto, ese dinero que hicieron con eso... Se esfumó, se perdió, y la capacidad contributiva antes del subir al 14%, cada punto le daba al Estado 550 millones. Cuando subió al 14, bajó a 490 millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que la economía no estando bien, sube usted la tarifa de impuestos y recauda menos. Luego, ¿se conduele con la economía del país que si se siga subsidiando el vehículo privado? Definitivamente y a todas luces, no. ¿Cuántos años venimos subsidiando esto? 47 años, Gisela. Esto tenía que parar, sincerar el precio de los bienes y servicios. Contesto su pregunta. ¿Va a haber un incremento de los precios? Con toda honestidad, tiene que haber un incremento de los precios porque el servicio de transporte comercial va a incrementar sus tarifas. Ergo, esto llevará a que los precios de bienes, Gisela, de bienes no de servicios, y de bienes que son intensivamente utilizados en transporte, van a subir. ¿Cuánto puede subir? Lo que subió en octubre del año anterior, cuando ya había este anuncio. 3-4% de determinados productos. Es decir, no va a ser una ola de incremento de precio a los servicios. Le pongo un ejemplo, que mañana un restaurante diga y el almuerzo ya no cuesta $2, sino $3. Esto es a todas las luces especulativo. Pero somos ya un país caro. Nos es bien difícil competir afuera, porque somos caros.
¿no? Esto aún sí genera una preocupación. Definitivamente, genera preocupación, pero aquí el tema es, esto no se ha hecho 47 años, alguien tenía que hacerlo. Sí, yo sí creo que es lo que la mayoría de la gente piensa. Fue muy valiente del gobierno haber hecho eso, porque se tenía que hacer desde hace muchos años y políticamente es un costo muy grande, se vienen elecciones y obviamente era bien difícil pensar en que lo iba a hacer. Es decir, no es una decisión política, es una decisión que se necesitaba tomar. La decisión es correcta. Y como lo dijo el ministro, me parece que fue el ministro Richard Martínez el que dijo, es una decisión valiente. Sí, definitivamente hay que aceptar, es una decisión a puertas de una elección bastante valiente. Absolutamente decidida y valiente con el desarrollo del país, porque un país que quiere crecer no puede tener subsidiados los combustibles, que no es que solo son contaminantes, sino que adicional mueven las mercaderías dentro y fuera del país. Segundo, lo que es criticable es las temporalidades. Quizá el gobierno debió tomar esta decisión su primer año de mandato. Exacto. Y el país tenía hoy día más oxígeno y podíamos construir. Y no estando tan desgastado con los problemas que tuvimos en la frontera la última semana, paralizaciones, eso creo que tiene usted razón. No fue el mejor momento, pero en todo caso se lo hizo y sí merece decir que es un hecho valiente a puertas de una elección. Y lo responsable de aquí que es Gisela, no los gobernadores. Ayer el presidente decía que los gobernadores van a hacer una campaña de control de precios. No, quien debe hacer el control de precios es el ciudadano. El ciudadano que vea que el precio es especulativo, es decir, que está subiendo desmedidamente, ¿sabe qué haga? No consuma ese bien o servicio que está subiendo irrazonablemente el precio al ciudadano. Y de esa manera... Y que sepan los comerciantes que eso les va a pasar. Y que eso les va a pasar. Luego, Gisela, se especulan con los precios. La condición económica del país es la mejor. Estamos en deflación varios meses. ¿Qué quiere decir? Que no crecen los precios, más bien decrecen. Macroeconómicamente es el momento ideal para tomar una medida de esta, porque el incremento de precios que efectivamente va a haber en determinados productos y de manera corta o medida no afectará gravemente a una de las variables importantes, que es la inflación en una economía. Ahora, pero no me ha contestado todavía el tema de que si es suficiente con eso, con quitar el subsidio a los combustibles, el poder tapar el hueco fiscal. Es que con la emisión de subsidios, el Ecuador tendrá en caja cerca de 1.500 a 1.600 millones de dólares por año. Lo que le pedimos ahí al gobierno de turno es absoluta responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, porque va a tener más dinero, pero también colateralmente ha venido un conjunto de reformas tributarias que llegarán a la Asamblea. El ministro ha dicho que llegarán hoy tarde, máximo en la mañana, de mañana, y es un conjunto de reformas tributarias y laborales que también, vistas a detalle y analizadas una a una, realmente califican como justas frente al escenario que está viviendo el país. Bueno, una de ellas es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que fue algo que los empresarios, el sector empresarial venía pidiendo desde hace ya mucho tiempo. Yo sumaría el anticipo del impuesto a la renta y el ISD para los 97 productos, materias primas que son necesarios para mover la industria del Ecuador, por ejemplo, químicos, agrofertilizantes, etcétera. Eso va a bajar el ISD al 50%, es decir, el 2.5. Esto era una bandera de lucha del sector empresarial. Muy bien, creo que la tienen y la tienen en exceso porque se les elimina por completo el anticipo del impuesto a la renta. ¿Cuál es la moneda a cambio del sector empresarial? Expedirles que se reactiven. La única manera de generar empleo y por lo tanto riqueza es con la inversión del sector privado. Y mientras el sector privado no decida tomar la batuta del eje de la economía ecuatoriana, tendremos quizá un espejo bastante parecido al argentino, donde su empresa privada no confía en su país y por lo tanto no salió adelante y mire dónde están. Creo que el mensaje es claro. Los empresarios, el sector empresarial ha conseguido muchas cosas, no solo ahora, sino en la reforma del 20 de agosto del año anterior, y creo que es el momento ideal para que todos se reactiven y generen lo que necesitamos los ecuatorianos, empresas de calidad con empleo de calidad. Pero había una visión un poco también de pensar de que se estaba favoreciendo mucho al sector empresarial y perjudicando con este subsidio, quitando el subsidio de las gasolinas a la gente más necesitada. Por ejemplo, ponen esta reducción de aranceles del impuesto en empresas que ganan más de 10 millones de dólares al año. ¿Cuántas empresas hay en el país que ganan más de 10 millones de dólares al año? El gobierno propone una contribución de entre 2 a 3 puntos adicionales del impuesto a la renta, que más o menos le reditúa al Estado entre 300, 330 millones de dólares en recaudación. ¿A quiénes? A las empresas que venden más de 10 millones de dólares. ¿Quiénes son las empresas que venden más de 10 millones? Son lo que se llama grandes contribuyentes. ¿Cuántos son, Gisela? 1.097 empresas. ¿Cuántos contribuyentes hay en el país? 2 millones. 2 millones tenemos RUC, entre empresas y personas naturales. ¿A cuántas va a golpear esto? A 1.070. ¿A quiénes? A las más grandes. Gisela, ¿quiénes son las más grandes? Los que más riqueza tienen. Está bien presionar un poquito en recaudo fiscal al que más tiene. Yo califico que esto es justo. A quien más tiene que presionarle para que contribuya con un tanto más de recaudo fiscal a las arcas públicas y al desarrollo nacional. Segundo,
El tema de, también se le pone al empresario y en general a todos, que suba 2 puntos la participación a la seguridad social, el aporte patronal, que ya no sea el 11-15 que es ahora, sino el 13-15. ¿A cambio de qué? De eliminar esta jubilación. Recuerde que hoy tenemos doble jubilación, 25 años en el mismo patrón y tiene derecho a la jubilación patronal. Y si no, 25 años entre varios patrones y tiene derecho a la jubilación estatal. ¿Qué es lo que pasa con la estatal? Que siempre se produce en la medida que el trabajador cumpla 25 años. ¿Qué pasa con la patronal? Que nunca se cumple porque el patrono, cuando llega a tener el trabajador 24 años, 362 días, lo desincorpora. Así es. Es una quimera, nunca ha resultado. El INE lo publicó y es el 3% de la población que llegó a tener esta jubilación. ¿Qué le está diciendo ahora? Elimino, fusiono, hago una potente, algo que sí sirva a cambio. Y eso le beneficia definitivamente al trabajador. Le beneficia al trabajador y al fondo de jubilación de la Seguridad Social, que es un fondo que siempre está en ascuas y es muy limitado por el mal uso que hubo en los últimos 10 años de ese fondo. Es decir, las monedas de cambio que está presentando el gobierno para los grandes para los grandes empresarios, realmente me parece que es importante porque está diciendo ayúdame. Por el contrario, Giselle, ¿qué le está diciendo al microempresario, que es el que vende hasta $300,000 y al pequeño, que es el que vende hasta $1 millón? Está diciendo, vea, es muy complicado para usted, señor empresario, persona natural o jurídica, llevar contabilidad, tener un auditor, tener un revisor fiscal, tener alguien que le ayude, papelería, facturación y todo este tema. Le voy a eliminar todo este sistema, que es engorroso y difícil, el sistema tributario. Pague usted el 2% de sus ventas y está solucionado. Ha cumplido con su impuesto a la renta. Es decir, le está alivianando la carga administrativa, que a veces es mucho más pesada que la misma obligación de pago del tributo, con lo cual se le está beneficiando al micro y al pequeño empresario. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media es la que va a sufrir o va a sostener y va a aguantar en gran medida por extensión el incremento de los otros tributos que la reforma plantea. Bueno, pero esto es, para decirnos claramente, esto ha sido la diatriba de los últimos 40 años. Quien paga la factura del derroche siempre resulta siendo la clase media. Así es, el sándwich. Ahí es donde nos llega todo. Pero luego también que la clase media tiene que tener una actitud responsable respecto a las finanzas privadas. Cuando veíamos si es que se podía incrementar 3 puntos del IVA, se veía que era muy contraproducente a la clase media porque gasta y desgasta sus recursos privados en muchos bienes suntuarios, entre otros joyas, vehículos de lujo, ropa importada, y entonces en un país pobre que no está en la capacidad de generar riqueza, no se conduele que las finanzas privadas se orienten al consumo suntuario y no al consumo, al gasto o a la inversión productiva del país. El mensaje creo que está bastante claro. Abogado, creo que nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría saber qué piensa sobre lo que hace pocos minutos dijo Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, de que con esas medidas se estaría blindando a la dolarización. Mire, hay una medida que el gobierno, no sé por qué el presidente no la anunció, pero que consta en el proyecto, que es una ley de repatriación de capitales. ¿Qué es esto? Es decirle a los ciudadanos, a los que tienen la capacidad de tener plata fuera, o activos afuera, vehículos, inmuebles, haciendas, etcétera, fuera del país me refiero, decirles, miren, declaren en el Ecuador y paguen un tributo. Esto lo hizo toda América Latina, Colombia, Perú, Chile, Argentina, etcétera. Cojamos un ejemplo positivo, el chileno. Chile, luego de esta repatriación de capitales, llegó a traer a incorporar en la economía chilena $120 mil millones de dólares. ¿Cuánto creemos, con la Comisión Nacional Anticorrupción se ha trabajado ya en una cifra, cuánto creemos que puede haber de dinero afuera? Entre 35 mil millones de dólares y 40 mil millones de dólares de ecuatorianos que tienen recursos afuera que no lo han declarado. Hoy día se abre la puerta para que esos capitales se liciten, no solo por la paz de esos capitales, sino adicionalmente porque es un ancla de desarrollo nacional. Porque vamos a cobrar un impuesto promedio del 6%, porque si usted trae el capital va a pagar el 4%, y si no trae el capital, si no solo lo declara, va a pagar el 8%. Esto va a reportar más o menos una recaudación, si es que es potente, entre 500 y 600 millones de dólares. Y adicionalmente, ¿qué ganamos? Que el Ecuador tiene mayor capacidad patrimonial para que mañana los futuros gobiernos recauden impuesto a la renta sobre el rendimiento que está generando ese capital en bancos o instituciones financieras del exterior. Creo yo que se ha trabajado un tema de una proforma fiscal responsable, no para este gobierno, sino para el futuro. Para el futuro. ¿Qué decirles, Gisela? Calma, tranquilidad. Si los actores económicos y los consumidores todos perdemos la calma y comenzamos una ola especulativa de paros, de huelgas, de reclamos, no construimos país. Aquí todos vamos a pagar la factura, pero todos serenamente y responsablemente con el destino del país. Y pensando en el futuro, como usted dijo. Muchísimas gracias, abogado, el doctor Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Mundo Fútbol.
con la conducción de Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. River gana el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por el argentino Marcelo Gallardo se impuso en el primer superclásico ante Boca Juniors 2-0. Los goles llegaron por medio del colombiano Rafael Santos Borré a los 7 minutos desde el punto penal e Ignacio Fernández a los 70 tras asistencia de Matías Suárez. Además, Boca sufrió la expulsión de Nicolás Capaldo a los 97 minutos por roja directa. En el equipo Ceneice ingresaron en el segundo tiempo Tevez, Salvi y Zárate, en lugar de Soldano, Reynoso y McAllister. Mientras que en el cuadro que dirige Marcelo Gallardo, lo hicieron Escoco, Álvarez y Prato por Borré, De la Cruz y Suárez respectivamente. El partido de vuelta se disputará el próximo 22 de octubre en el Estadio La Bombonera. La otra semifinal, por su parte, se juega hoy entre los equipos brasileños Gremio y Flamengo. El partido arrancará a las 19:30 de Ecuador. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Yo estudio medicina y estoy hecha de vocación. Yo estudio relaciones internacionales y estoy hecha de realidad. Yo estudio marketing y estoy hecho de estrategia. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. El espectáculo español con más repercusión en la actualidad. Espectacular, único, siempre así, sinfónico. Un tributo a la música popular de Andalucía. El concierto que ha conmovido al mundo del arte llega a Quito por sus fiestas. Siempre así, con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Un espectáculo de categoría que usted no se lo puede perder. 26 de noviembre, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Centro Comercial El Recreo, Quórum y Mall El Jardín. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Siempre así, sinfónico, te lo trae Top Show. 25 años cumpliendo. En cada rincón de Quito siempre habrá un alegre y amable ibarreño. Es así que una parte de la Ciudad Blanca está en el corazón de todos los quiteños. Por ello, te invitamos una vez más a que seas nuestro huésped de honor en las festividades por los 413 años de la fundación de nuestra ciudad. Porque quiteño que se respeta, celebra y festeja Ibarra por todo lo alto. Del 6 de septiembre al 6 de octubre. Ven y vive las fiestas de Ibarra. Más adelante en Notimundo. En breve estaremos conversando con el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de la Producción, para conocer la posición del gremio empresarial frente a las reformas laborales enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. FM Mundo. Cobertura total. Grandes referentes de la industria de la moda compartirán su visión este 3 y 4 de octubre. Eva Hughes, Kelly Talamas y Araceli Graham son las invitadas de honor en Cosas Style Week. Ellas compartirán su experiencia y conocimiento en el desarrollo de marcas y negocios de moda en tiempos modernos. Ven y vive junto a nosotros una experiencia única de aprendizaje en un espacio creativo y sorprendente. Compra ya tus entradas en www.cosas.com.es. Beneficio exclusivo para socios Diners Club. 15% de descuento con el código Diners15. Diners
Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Yo estudio odontología y estoy hecha de destreza. Yo estudio mecatrónica y estoy hecha de ingenio. Yo estudio gastronomía y estoy hecho de sentidos. Yo estudio gestión ambiental y estoy hecho de compromiso. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. En cada rincón de Quito siempre habrá un alegre y amable ibarreño. Es así que una parte de la Ciudad Blanca está en el corazón de todos los quiteños. Por ello, te invitamos una vez más a que seas nuestro huésped de honor en las festividades por los 413 años de la fundación de nuestra ciudad. Porque quiteño que se respeta, celebra y festeja Ibarra por todo lo alto. Del 6 de septiembre al 6 de octubre. Ven y vive las fiestas de Ibarra. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. 13:46 minutos, estamos ya en los estudios de Notimundo a la carta con el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, para conversar sobre las recientes reformas laborales y económicas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Esta es tu primera. Doctor, qué gusto tenerlo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio, Gisela, un gusto estar con ustedes. Me imagino que estarán contentos luego de tanto tiempo que estuvieron atrás de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y que hoy, pues luego de las medidas, sabemos que lo han logrado. Era un pedido de su gremio. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que este quizá es el anuncio más importante que nosotros rescatamos desde el punto de vista en que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta le va a devolver liquidez al empresario, al pequeño y al mediano. Yo quiero mostrarle a usted aquí un gráfico que tengo yo, cómo era la fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Esta fórmula era una forma compleja, una fórmula que lo que hacía era sancionar al patrimonio, a los activos, a los costos y a los ingresos gravables. ¿Por qué? Porque la tarifa efectiva del anticipo del impuesto a la renta para las pequeñas o microempresas era efectiva del 58% del impuesto a la renta. Me explico bien. La tarifa del impuesto a la renta era del 22%, cambió esa tarifa ahora al 25%. Pero como había que hacer una fórmula de cálculo del anticipo, al final el micro, pequeño y mediano empresario acababa pagando hasta una tarifa del 58%, lo cual es absolutamente leonino por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, esto es un triunfo del sector privado que durante más de 10 años hemos solicitado la eliminación de este impuesto por ser perverso. ¿Y dónde estaba la perversidad? En la fórmula de cálculo. ¿Cree usted que estas medidas han sido favorables para el sector empresarial? Porque hay la cierta visión, sobre todo de la clase trabajadora, de la clase media, de que por haber decidido entre el subir el impuesto al IVA, quitar el subsidio a los combustibles y pues por las ciertas facilidades que se le ha dado al sector empresarial, se creería que son medidas que afectan a la gente trabajadora y que benefician mucho más al sector empresarial. Mire, el gobierno estaba en la duda de si proponer a la Asamblea el incremento de 3% del impuesto al valor agregado, que lo desechó básicamente de la información que se tiene por la falta de apoyo político en la Asamblea. Y la otra medida era para lograr el equilibrio fiscal, la eliminación del subsidio a los combustibles, que se lo hace a través de un decreto presidencial, ¿no es cierto? Entonces, optó por esta segunda opción. Yo siempre he mencionado lo siguiente: un subsidio tiene que tener 3 condiciones o características esenciales. En primer lugar, tiene que ser temporal, no puede ser infinito. Y los subsidios a los combustibles en el Ecuador existen desde hace 40 años, desde el retorno a la democracia e incluso antes. En segundo lugar, el subsidio debe estar focalizado, es decir, no puede ser general y amplio para todas las personas. En el Ecuador hemos tenido subsidios a los combustibles
que han sido generales. Y el tercer factor es que tiene que ir a un público objetivo de un sector social que debe ser protegido. Y eso tampoco ha ocurrido en el Ecuador. Entonces, si no se han dado esas tres condiciones, la posición del sector empresarial ha sido de que se eliminen los subsidios. Y este ha sido, perdón por la expresión, pero un tema muy candente, muy político, que ha sido manejado muy mal por el populismo en el Ecuador. Entonces, es importante ver cómo hay una decisión de ir en el camino correcto para sanear la economía de aquí en adelante. ¿Y a qué me refiero con sanear la economía? Si nosotros analizamos las cifras de los últimos 10 años, vemos claramente cómo desde el año 2009 existe un déficit en el año 2009 de 2.231 millones de dólares, pasando por déficits, en el peor déficit de todos se produjo en el año 2016 de 5.940 millones de dólares e incluso llegando a un déficit de 7.313 millones. ¿Qué es el déficit? El déficit es la cuenta negativa que le queda al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene un presupuesto aprobado, pero las necesidades de gasto son superiores al presupuesto. Entonces, lo que hay que hacer es manejar ese déficit, porque ¿cómo se ha cubierto el déficit tradicionalmente? Con deuda. Y esa deuda lo que hace es hipotecar el futuro de los ecuatorianos. Por lo tanto, tomar una medida que va a ayudar a aliviar las cuentas fiscales y a equilibrar las cuentas fiscales, como es quitar el subsidio a los combustibles, va a ayudar a las futuras generaciones. Bueno, si bien como decía mi invitado anterior, Napoleón Santamaría, es una medida que se debió tomar hace mucho tiempo, eliminar el subsidio a los combustibles, que es verdad que la mayor parte de la ciudadanía no tiene auto particular, se mueve en transporte público, pero también es cierto que el subir las gasolinas va a hacer que muchos sectores también suban sus precios, es decir, que tal vez los productos básicos también empiecen a subir, ¿no? Y sí, esto genera muchísima preocupación y sobre todo la inestabilidad que la gente siente ahorita. Van a subir los costos de todo. A ver, primero, en la ciudad de Quito, este dato lo tengo muy fresco por la restricción de la no circula. En la ciudad de Quito apenas el 30% de los ciudadanos tenemos vehículo propio. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de la ciudadanía se moviliza en transporte público. En segundo lugar, los combustibles, como todos sabemos, provienen del petróleo, que es un combustible fósil y que daña el ambiente. El Ecuador ha suscrito varios convenios, acuerdos y tratados y compromisos internacionales en los cuales se ha comprometido a desincentivar el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, es una medida también coherente con el medio ambiente. Y aquí quiero yo hablarles a los jóvenes del país. Los jóvenes están muy preocupados por cómo va el planeta y cómo estaremos en el año 2030. Esta medida lo que va a hacer es encarecer el costo del uso de vehículos que utilicen combustibles fósiles. Y en tercer lugar, es muy importante mencionar que la inflación es un fenómeno que se produce cuando hay un tipo de cambio variable en el mercado. En el Ecuador tenemos blindado ese tema porque tenemos una dolarización. En el Ecuador, los salarios de los trabajadores están protegidos. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. En Argentina o en Colombia o en Perú han habido devaluaciones. La más grande devaluación acaba de haber en Argentina en el mes de agosto, en el cual subieron los precios un 54%. Eso no va a ocurrir en el Ecuador. ¿Y por qué no va a ocurrir en el Ecuador? Porque tenemos el dólar que nos ayuda a estabilizar. ¿Cuánto incide el incremento del costo del diésel en el transporte y en el costo del producto final? Es un costo mínimo. Nosotros estamos haciendo estudios sobre cuánto va a subir el flete. Y le pongo un ejemplo. Un camión que viene de Quito a Guayaquil, ¿cuántos galones utiliza? Hay que hacer ese costeo. Si es que se duplica el precio de ese costo del combustible, hay que ver cuánto incide ese costo en toda la movilización de la mercadería. Hemos hecho unas primeras investigaciones y de esas primeras investigaciones el costo de un producto de primera necesidad no subirá más allá del 4%. Ojo, el costo. De ahí hay que evitar que caigamos en una espiral de especulación. Y el invitado anterior que estaba acá, tuve la oportunidad de escucharle, mientras yo llegaba acá, decía que los ciudadanos debemos ser los principales veedores de que en la tienda tal, en el lugar tal, en el supermercado tal, no incrementen los costos. Y nosotros somos los principales vigilantes de que esto no suceda. ¿Qué ha ocurrido con la inflación en el Ecuador también en los últimos 6 meses?
ha sido una inflación negativa, Gisela. Si nosotros revisamos las estadísticas del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, vamos a ver cómo los precios han bajado. Y esto se puede evidenciar en los supermercados cuando vamos los consumidores y vemos lo que se denominan ventas atadas. ¿Qué es una venta atada? Te venden un shampoo con un rinse y un jabón. Te venden un tema de pan con también una mermelada, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo las empresas afiliadas a la Cámara de Industrias y Producción? Tratando de salir de sus inventarios, porque hay una reducción del consumo en el país. Y por eso es que también esta medida de subir los combustibles y no el IVA es importante, porque si incrementábamos el IVA, ese consumo se iba a contraer más. Entonces, consideramos que las medidas están yendo en un camino correcto y adecuado. Sí tenemos que revisar todavía el texto. Lo que estamos comentando ahorita son anuncios del gobierno el día de ayer, pero tenemos que revisar el texto y la letra de la ley. Sí, que es mucho más amplio. Doctor Zambrano, me gustaría ir a las reformas laborales rápidamente. Aquí también hay algunos puntos que los empresarios estaban buscando, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos en los que los empresarios lograron que se haga lo que habían pedido? Nosotros somos parte del Consejo Nacional del Trabajo. ¿Qué es el Consejo Nacional del Trabajo? Una entidad tripartita donde estamos empleadores, trabajadores y el gobierno. En ese consejo se aprobaron, es decir, se llegó a un consenso entre trabajadores, empleadores y gobierno para hacer reformas en lo que tiene que ver con la contratación, en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, en lo que tiene que ver también con la reincorporación del contrato a plazo fijo, que consideramos que es muy importante. Y aquí una importante puntualización. En redes sociales alguien me comentaba y me decía que los contratos a plazo fijo ya no se utilizan. Bueno, yo les quiero decir que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, cuando contratan ejecutivos, lo hacen por 3 años. Es decir, hay un contrato a plazo fijo. Si tú haces bien las cosas, te renuevan por 3 años más y así sucesivamente. Pero esto no nos debe llamar la atención. Existió en la legislación ecuatoriana y pedimos que eso regrese. De igual manera, queremos solicitar que se elimine ese castigo o sanción del pago del 25% de recargo en el caso del desahucio cuando se produce la terminación laboral por mutuo consentimiento. Entonces, y esto lo pongo también otro ejemplo, y me pasó a mí como administrador de la Cámara de Industrias y Producción. Una persona dejó de trabajar en la Cámara porque se fue a trabajar a otro lugar donde le ofrecían un mejor salario. Pero a la Cámara, entonces la persona vino, me dijo, mira, terminemos la relación voluntariamente, las dos partes, perfecto. No habría que pagarle problema. Ahí la Pero me tocó pagarle el 25% de recargo por cada año de servicio. Desde el punto de vista empresarial, consideramos que ese es un gran desincentivo para contratar, cuando tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que generar incentivos para contratar, porque mientras más empresa hay, más empleo hay. ¿Un beneficio ganado por los años que ha trabajado también ese empleado y le ha dado a esa empresa? Mire, durante los años que uno trabaja para una institución o para una empresa, uno recibe un salario, una bonificación, recibe un seguro médico, recibe una serie de prestaciones, digámoslo así. Pero el tema de las indemnizaciones hay que tener mucho cuidado porque esto puede desincentivar la generación de empleo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente se nos fue de las manos. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por aclararnos estos puntos específicos. Encantado, Gisela, cuando usted considere adecuado, con mucho gusto estaremos presentes acá. Muchísimas gracias al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de la Producción. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Con 58 minutos. Gracias por habernos acompañado en estos 60 minutos de información en Notimundo a la Carta. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y que hoy nos puedes ver en vivo a través de tu computadora o tu teléfono portátil. Así que recuerda, estamos siempre informándote en Notimundo, en todas nuestras emisiones. Soy Gisela Bayona y ha sido un gusto poder acompañarte con toda la información. Una buena tarde. Gracias por su sintonía esta
Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Dirección de arte, Laili Quinteros. Redacción, José Luis Cañizares. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Coordinación general, Gabriela Murgueito. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de... Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Desafiamos límites y cumplimos sueños, porque estamos hechos de esfuerzo, retos y talento, porque la UID está hecha de excelencia académica y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo.